Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Apreciados oyentes, reciban saludos de todos quienes a esta hora hacemos posible Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Vamos a trabajar con todas y todos ustedes. En esta oportunidad, Jorman Ramírez en la grabación y en la edición de este espacio. María José Contreras en el control del sonido y un servidor, José Miguel Monaga, certificado 42.944 y 16.363 del Colegio Nacional. Es grato para nosotros, pues, el primer programa de 2016, hoy con la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y con el doctor Román José Duque Corredor, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ahora presidente de la Fundación Alberto Adriani. Nuestro programa del día de hoy, pues toca elementos que todas y todos ustedes imaginan. Lo acontecido en los últimos días en la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia, temas que hoy debemos ahondar con quienes conocen a fondo el derecho venezolano. Pero vamos a iniciar nuestro espacio con el acostumbrado mensaje y la agenda de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida con la licenciada Elsie Maldonado, gerente general de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro Estado, y luego pues vamos a escuchar un tema de la música venezolana para el retorno, entrar con el doctor Román Duque Corredor y luego con la doctora Cecilia Sosa Gómez. Así que los invito pues a escuchar Onda Empresarial, porque siempre Mérida está en la onda del emprendimiento a través de Onda 105.3 y de www.paladaresmundo.com. Buenos días a toda nuestra audiencia de Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. En el día de hoy vamos a dar lectura al acuerdo de duelo de nuestro presidente honorario de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, don Alirio Bazán. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, considerando que el día 14 de enero de 2016 falleció en la ciudad de Mérida el distinguido empresario don Alirio de Jesús Bazán, que en paz descanse. Considerando que don Alirio de Jesús Bazán fue presidente honorario de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida desde el año 2005, así como también ocupó diversos cargos en la directiva desde el año 1978 hasta el 2006. Considerando que su lamentable desaparición física enluta a honorables familias merideñas. Considerando que don Alirio de Jesús Bazán fue un hombre íntegro, de sólidas y aquilatadas virtudes, apegado a valores éticos y morales, abnegado padre de familia, apasionado de su trabajo, el cual desarrollaba con excepcional acierto, minuciosidad, dedicación y esmero en las diversas áreas que su quehacer empresarial. Apasionado de su región y de su país, por los cuales no escatimaba esfuerzos, iniciativas y aportes. Su vida se caracterizó por su vocación de servir, por su dedicación gremial, por sus profundas convicciones democráticas y por su sueño talentoso, con destacada capacidad gerencial. Amigo ejemplar, leal, sincero, fraternal y consecuente. Su don de gente, calidad humana y aportes al progreso y desarrollo de esta región dejan una huella indeleble en el seno de nuestra institución. Acuerda, primero, sumarse al duelo que embarga a su esposa, señora Gisela de Bazán, a su madre y a sus hijos y demás miembros de la familia Bazán. Segundo, decretar 8 días de duelo en el seno de nuestra institución. Tercero, hacer entrega del presente acuerdo a sus familiares y difundirlo entre todos nuestros afiliados. Cuarto, hacer actos de presencia en las exequias y depositar una corona de flores naturales ante el féretro que guarda sus restos mortales. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida a los 15 días del mes de enero del 2016.
Por la Junta Directiva, arquitecto Marcos Delgado Monascal, presidente, señor Gustavo Valecillos, vicepresidente. Extendemos nuestro más sentido pésame a toda la familia Bazán por la desaparición física de don Alirio, a quien mucho cariño le teníamos en nuestra Cámara de Comercio. Continuando con las actividades que tenemos programadas para esta semana, tenemos que el día miércoles 20 de enero a las 2 de la tarde se estará dictando un taller o una charla sobre la declaración de impuestos sobre la renta año 2015 a cargo de los funcionarios del CENIAT. Esto no tiene ningún costo y están todos cordialmente invitados para despejar las dudas que puedan tener al respecto. De igual manera, los días 21 y 22 de enero del 2016 se estarán realizando los talleres laborales sobre obligaciones legales y cálculos laborales. Esto estará a cargo del conferencista y profesor Dr. Frederick Cabrera, quien es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en todo lo que es el área laboral y profesor de la UCAP. Este taller tiene un costo cada uno por separado de 2.500 más IVA para nuestros afiliados y de 3.500 más IVA para los no afiliados y público en general. Quienes realicen los talleres, ambos, tienen un descuento del 10%. Las inscripciones están abiertas en la Cámara de Comercio y ya quedan pocos cupos para que todos los profesionales interesados en esta área lo puedan aprovechar. Además, estamos organizando algunas charlas y conferencias, ya estamos haciendo todos los contactos en materia tributaria, por lo cual estaremos informando al respecto en nuestros próximos programas. Recuerden que para cualquier información se pueden comunicar a nuestros teléfonos el 0274-271-3267, 271-3855, nuestra página web www.camaradecomerciodemerida.com, nuestra cuenta Twitter @comerciomérida. Cualquier información, estamos completamente a la orden en nuestras oficinas administrativas ubicadas en la zona industrial Los Curos. Es un honor recibir de nuevo al doctor Román José Duque Corredor, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y actualmente presidente de la Fundación Alberto Adriani, quien de nuevo está con nosotros en la ciudad por motivos profesionales de los cuales vamos a conversar con él en esta mañana. Así que, doctor Duque, bienvenido a Onda Empresarial, agradecido por aceptar nuevamente la invitación para hablar de tantos temas que tenemos que tocar en este inicio del año 2016. El problema no es que lo político influye en lo jurídico, eso siempre ha sido una regla histórica. El problema ciertamente es cuando lo político no respeta lo jurídico. Y aquí debe señalarse que hay un hecho político importante que tiene implicaciones jurídicas determinantes, como fue la elección del 6 de diciembre, que no solamente fue una elección para renovar la Asamblea Nacional, sino una manifestación clara, popular, de un cambio político, comenzando por el Poder Legislativo, porque el pueblo consideró que el Poder Legislativo es de tanta importancia en razón de sus funciones, de legislar, controlar la administración pública y de someter a procesos de investigación a los funcionarios. Por eso le dio tanta importancia a la Asamblea Nacional, hasta el punto que por primera vez el índice de participación de votantes fue uno de los más altos, y por otro lado la votación en favor de un cambio político fue determinante. Eso es un hecho político, y evidentemente que tiene implicaciones jurídicas. ¿Cuál? Que el cambio político de la Asamblea debía determinar también un cambio de orientación en lo legislativo y en lo jurídico. De un modelo de Estado, de planificación total, centralizado, de un control total de la economía y a una renuncia a la función de legislar a través de una cantidad de leyes habilitantes que se le otorgó al presidente Chávez y después al presidente Maduro. La Asamblea Nacional se redujo al mínimo como poder del Estado. Ya viene un efecto determinante del 6 de diciembre, que es que el pueblo quiere que el poder legislativo sea poder legislativo y no sea un poder subordinado. Primera consecuencia jurídica, la independencia del poder legislativo. Ese fue el planteamiento del electorado. Pero ¿qué pasa? Cuando el resultado electoral fue adverso al gobierno
ya lo político se impone frente a lo jurídico, que era respetar la mayoría popular en el sentido de la votación que determinaba un cambio, que era en el fondo un rechazo a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de la época sabía que había sido rechazada y no podía seguir legislando como si las cosas no hubieran cambiado. Por eso adelantó un procedimiento que no había terminado, como fue la elección de los magistrados, de manera de que no se cumplieron los actos principales, ni las etapas, ni formalidades esenciales, y mucho menos los plazos, para que antes del 23 de diciembre, o finales de diciembre, se designaran 13 magistrados y 26 suplentes. Obviando plazos, obviando impugnaciones, obviando la consulta formal de un preseleccionado con el poder ciudadano y obviando la opinión de la ciudadanía. Evidentemente que ya ahí lo político suprimió lo jurídico y ya evidentemente comienza un debilitamiento de la institucionalidad antes de la asunción de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué hace la Asamblea Nacional? Primero, con esa mayoría determinante, pues comienza a revisar algunos actos que hizo la Asamblea Nacional ya feneciendo su periodo anterior y plantea como tesis política la necesidad de revisar, entre otras cosas, la designación de los magistrados. Cosa que puede hacer, porque quien nombra y designa puede revisar qué procedimiento se siguió para elegir. No se está planteando que se destituya a los magistrados. No es un procedimiento de sanción ni de calificación de falta. Es una revisión que hace la Asamblea Nacional de su potestad de revisar sus propios actos y de estimar que si en realidad se omitieron normas constitucionales y formalidades esenciales, se incumplieron los plazos y se eligió a personas que no tenían las condiciones, pues perfectamente pudiera llegar a decidir que todo el procedimiento es nulo y poder de nuevo reabrir todo el procedimiento para hacer una nueva convocatoria de postulaciones a diferentes cargos que quedarían vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. Evidentemente comenzamos el año con un gran debate político, donde lo jurídico pasa a un segundo plano, pero donde ciertamente debe imponerse lo jurídico tarde o temprano, más allá de los intereses políticos. Doctor Duque. Sale este micrófono. Doctor Duque, sumado a ello, ya la nueva asamblea que se eligió el 6 de diciembre y que se instaló el 5 de enero, nace con la ausencia de los parlamentarios que eligieron los habitantes de un estado, el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, los cuales no tomaron posesión de sus cargos el 5 de enero, para lo cual ya la Junta Electoral del Estado los había proclamado, siendo juramentados al día siguiente, en la primera sesión luego de la instalación, y a los días, pues ellos solicitaron desincorporarse ante la decisión de la sala electoral. Tenemos conocimiento que la proclamación de un diputado no puede suspenderse, pero en la práctica ha sido así. Yo quisiera que usted se refiriera a este punto, porque uno de los estados de Venezuela actualmente está sin representación. Yo creo que es bueno señalar un poco la cronología de los hechos para entender cuál es el tema que está en juego. Primero se producen las elecciones del 6 de diciembre, la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, gana. De 4 diputados gana 3, uno de ellos representación indígena por mayoría determinante. Luego la Junta Electoral del Estado Amazonas proclama como diputados por lista y por circuito, antes de que estos diputados hicieran valer su condición para incorporarse a la Asamblea. Y luego el Consejo Nacional Electoral, y no la Junta Electoral del Estado Amazonas, proclama como diputado por la representación indígena a un candidato que se había postulado. Representación que obtuvo con votos del Estado Amazonas y el Estado Apure, no solamente con el Estado Amazonas. Razón por la cual al diputado indígena no lo proclama la Junta Electoral del Estado Amazonas, sino el Consejo Nacional Electoral, porque representaba a los indígenas del Estado Amazonas y a los indígenas del Estado Apure. Son proclamados. ¿Qué ocurre? Evidentemente que con estos 3 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición llegaba a los 112 diputados, que son las 2/3 partes, de 167. Esto evidentemente no le conviene al gobierno. Y entonces
intenta un recurso de nulidad de toda la elección del Estado Amazonas. Es decir, desde la votación hasta la proclamación. Y le pide que mientras dure el juicio, suspenda los actos de votación, adjudicación, totalización y proclamación, que ya habían sido cumplidos y ejecutados. A esto, evidentemente, se opone la oposición desde un punto de vista político y jurídico, señalando que esto es de conocer la voluntad del pueblo y que además no podía suspenderse actos que ya se ejecutaron, ya se habían cumplido, que eran actos pasados. Sin embargo, la sala electoral, compuesta ya por 2 de los magistrados que habían sido elegidos en diciembre del año pasado y cuestionada su legitimidad, decide suspender la proclamación, que ya se había ejecutado. La Asamblea Nacional considera que en virtud de que se están suspendiendo actos cumplidos, la sentencia es inejecutable y decide, en virtud de sus atribuciones privativas de calificar a su miembro, incorporar a los 3 diputados de la oposición del Amazonas, que lo hace después de instalarse, no el día de la instalación. No hay problema en cuanto a la instalación o legitimidad de la Junta Directiva y la Asamblea Nacional, porque estos 3 diputados no se incorporaron ese día, sino después. Se incorporaron porque la Asamblea Nacional consideró que una sentencia que manda a suspender un acto que ya se ejecutó es inejecutable. Y hay una regla fundamental en materia de derecho que las sentencias inejecutables no son obligatorias. Y por esa razón consideró que no podía cumplirse la sentencia. Luego, el planteamiento es que hay desacato. Bueno, el desacato existe cuando, mediante una decisión voluntaria, no se ejecuta un acto de una autoridad, pero infundadamente. Pero cuando tú discutes la legitimidad de la autoridad que emite una orden y luego fundas el por qué no la cumple, no puede hablarse de desacato. No hay delito ni falta. Y por otro lado, nunca se notificó a la Asamblea Nacional de que se le está imputando un desacato cuando incorporó a los 3 diputados. ¿Qué ocurre? El gobierno nacional el partido de gobierno plantea lo que ellos llaman un conflicto de poderes, que es desconocer la Asamblea Nacional por la incorporación de los 3 diputados. Evidentemente que hay un conflicto grave de poder, porque entre otras cosas estaba pendiente la participación al presidente de la República de instalación de la Cámara y sobre todo la presentación dentro de los días siguientes del mensaje presidencial de la Nación. Y ahí se plantea otra circunstancia, que es que el gobierno acude a la Sala Constitucional a decirle que la Sala Constitucional no puede, la Asamblea Nacional no puede funcionar porque están incorporados supuestamente y legalmente 3 diputados y que por lo tanto hay una omisión constitucional que impide que el presidente presente su mensaje. Y le pide a la Sala Constitucional que tome las medidas para que el presidente pueda presentar su mensaje de comienzo de año sobre el plan de la nación. Se corría el riesgo que la Sala Constitucional dijera que en virtud de su omisión ella asumía las funciones del Poder Legislativo y que el mensaje lo presentara el presidente de la República en la Sala Constitucional o algo más grave, ante esos consejos presidenciales o esos parlamentos autónomos. Visto la situación que trastornaba todo el funcionamiento del Estado, puesto que se estaba desconociendo la legitimidad de todo el Poder Legislativo, los 3 diputados solicitan que se les incorpore temporalmente, en el sentido de que se acogen a la que la sentencia dice que mientras dure el juicio provisionalmente se suspende su proclamación como diputados electos. De manera que no han perdido el ser diputados electos, sino que está en suspenso la posibilidad de ejercer sus funciones como diputados. Si está suspendida es la posibilidad de ejercer la diputación, pero no la investidura que viene en la elección. Y eso es bueno tenerlo claro. Yo considero, mi punto de vista muy personal, que en realidad fue el precio que pagaron los 3 diputados para destrancar el conflicto de poderes que perjudicaba a la nación y que evidentemente iba a significar un serio perjuicio para la economía, la estabilidad política, las relaciones internacionales, la seguridad jurídica del país, porque era un poder legislativo que el Ejecutivo desconocía, pues evidentemente no podía, a la hora de la verdad, funcionar normalmente. Y por otro lado, cuando la Asamblea Nacional consideraba que el Poder Ejecutivo estaba abusando de sus funciones, iba a desconocer también a los actos que pudiera dictar el Poder Ejecutivo,
como por ejemplo aprobar créditos, aprobar presupuestos, aprobarles nombramientos, etcétera, o aprobarles decretos de emergencia como pudiera el presidente pensar, y lo ha hecho el día de hoy. Entonces pienso que fue una salida política a cambio del sacrificio de no ejercer durante un tiempo su función de diputado. Pero eso no significa renunciar ni a la investidura que viene de la elección, que se le mantiene, ni tampoco convalidar una sentencia inejecutable, porque los abogados saben que ciertamente tú puedes no estar de acuerdo con una sentencia, sin embargo ejecutarla y reaccionar contra ella denunciando los vicios de la sentencia. Y eso no quiere decir que tú estás convalidándola, porque lo que es nulo absolutamente, lo que está viciado totalmente, no es convalidable ni con el asentimiento ni del tribunal ni de la persona. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Se solucionó una crisis institucional con el sacrificio de separación temporal de 3 diputados, que tiene una consecuencia muy peligrosa, que es lo que tú has planteado, que hay un Estado que no tiene representación ante la Asamblea Nacional. Y esto es una cuestión a considerar, ya desde el punto de vista jurídico, porque la Constitución dice que la Asamblea Nacional está integrada por los diputados que se han elegido por lista y los diputados que se han elegido nominalmente en todos los estados. Es decir, que los integrantes de la Asamblea Nacional son los diputados elegidos en cada uno de los estados. Y aquí ocurre que en un estado no tiene representación en la Asamblea en razón de una decisión de la sala electoral que consideró que no debían incorporarse. No es que consideró que no habían sido elegidos, sino debían incorporarse. Entonces el tema está ahora, quiénes y cuántos integran los diputados de la Asamblea Nacional. Si vamos a la letra de la Constitución dice: los integrantes de la Asamblea son los diputados electos en los estados, que en realidad electos son 163. Los otros fueron electos, pero no están integrando a la Asamblea. Eso perjudica el electorado del Estado Apure, y sobre todo el electorado indígena, que no solamente, perjudica al Estado Amazonas y al electorado del Estado Apure, que también eligió a su representante. Este es un problema jurídico constitucional que debe ponderarse. Primero, el efecto jurídico. Ahora, ¿cómo se cuenta la mayoría de las 2/3 partes? Porque la mayoría simple, 85, no hay duda. Y la mayoría de las 3/5 partes tampoco. Ahora, ¿cuál es la mayoría de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea? ¿Cuántos las integran? Por decisión de la sentencia, 163. Consecuencia, las 2/3 partes son 109. Si es así, la oposición todavía conserva la mayoría de las 2/3 partes. Doctor Duque, hace pocos días, densos e importantes sectores del país han visto con sumo agrado el que se hayan agrupado en el bloque constitucional los más destacados juristas de Venezuela, entre los que usted pues se cuenta junto a la doctora Cecilia Sosa Gómez, el doctor Jorge Rosell, Blanca Rosa Mármol de León, Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Ayala Corao, Ramón Escobar León, y un buen número pues de abogados destacados a lo largo de su vida profesional. Este bloque constitucional que ustedes pues, en el cual ustedes se han agrupado, tiene dentro de sus objetivos el de servir como voz de denuncia y de análisis también de la situación que se puedan atentar contra el orden constitucional del país. Pero yo quisiera pues que usted ahondara un poco pues en los objetivos fundamentales, generales, que ha agrupado a tan importantes profesionales del derecho venezolano. Yo te respondería con esta reflexión. El cumplimiento o no de la Constitución no es un problema solo de los tribunales ni de los políticos, sino de los ciudadanos. Y la filosofía de la orientación de este movimiento, que nosotros llamamos Bloque Constitucional de Venezuela, es practicar lo que podría ser una Contraloría Ciudadana Constitucional. La Constitución establece que todos tenemos el deber de velar por el cumplimiento de la Constitución y el deber de hacer lo que creamos conveniente para restablecer la vigencia de la Constitución cuando esté violada o desconocida. Y sobre esa filosofía hemos promovido un movimiento que va a practicar, por un lado, una Contraloría correctiva, es decir, va a hacer denuncia de la violación de la Constitución, y por otro lado una Contraloría preventiva de advertir los posibles vicios e inconstitucionalidades que pueden ocurrir de adoptarse de determinadas decisiones políticas sin guardar
la normativa constitucional. Pero además va a promover debates sobre las posibles enmiendas o reformas constitucionales necesarias para materializar el cambio político que el electorado quiso el 6 de diciembre con el cambio del Poder Legislativo. Que no solamente era renovar la Asamblea Nacional, sino que se fuera un cambio legislativo examinando los obstáculos del por qué la institucionalidad que está prevista en la Constitución no se cumple. Y por esa razón este movimiento, que comenzó por los abogados, ¿por qué por los abogados? Bueno, los abogados constitucionalmente son miembros del sistema de justicia. La Constitución, artículo 253, dice que los abogados integran el sistema de justicia. Y como tal tenemos la obligación, el deber y el derecho de poner nuestro criterio respecto al funcionamiento del sistema de justicia, uno de los cuales es la falta de independencia del Poder Judicial, que hace que no se pueda garantizar la integridad y la vigencia de la Constitución. Pero hemos comenzado a promover de un nivel que ciertamente consideramos que puede servir como de soporte, que es la credibilidad de sus integrantes. Y por eso hemos promovido el movimiento convocando a exmagistrados, profesores universitarios, rectores, decanos, exfiscales, jueces, exjueces, abogados, colegios de abogados. El manifiesto de promoción son alrededor casi de 100 abogados, juristas, profesores, exmagistrados, exjueces, fiscales, donde se sientan las grandes líneas de acción de este bloque constitucional, que tiene una característica que es un movimiento federalizado. Por eso, entre otras cosas, los motivos de venir a Mérida, aparte de compartir la tertulia de los martes de los señores rectores y tratar ciertos temas de interés nacional, es promover entre el gremio de abogados y el colegio de abogados la constitución del bloque constitucional del Estado Mérida. Y por lo tanto, desde ya invito a exmagistrados, exjueces, fiscales, profesores universitarios, decanos de decanos, colegios de abogados, sociedades gremiales de abogados en el Estado de Mérida, a que promuevan el movimiento de constitución en el Estado de Mérida del bloque constitucional. Y que luego mediante unos convenios, porque no es una jerarquía lo que se establece en la coordinación nacional y los bloques estadales, se establezca una especie de federación. Es decir, que va a haber total autonomía en los bloques estadales para que estudien los problemas constitucionales que pueden afectar al Estado de Mérida. Por ejemplo, el cambio del nombre del Estado Mérida al Estado Bolivariano, el Estado Mérida, que supone históricamente, si se respetó la historia tradicional y republicana de Mérida, que nunca renunció a ser llamado el Estado Mérida sin ningún otro calificativo, siendo sin necesidad del Estado más bolivariano de todo, sin que lo califiquen a ti, porque aquí fue cuando primera vez se reconoció al Libertador como tal y donde primera vez se creó la hacienda pública del Estado con los aportes de la futura República Independiente, con los aportes que hicieron las familias, donde primera vez se engrosaron con contingentes de militares venezolanos con un grupo de jóvenes merideños. Que Mérida no necesitaba que una ley dijera que era bolivariano. Lo que es bolivariano se siente, se practica y se ennoblece. Bueno, problemas como ese. Otro, problemas, por ejemplo, de la organización que puede haberse establecido con algunas leyes estatales o leyes nacionales que dificulten el desarrollo de parte del Estado, por ejemplo. El tema universitario. El tema universitario es un tema muy vinculado a Mérida. Yo creo que uno de los temas a estudiar acá es el punto de vista de la legislación que se ha dictado en materia de universidades, para ver qué es necesario revisar o a ver qué es necesario dictar para que verdaderamente exista un régimen universitario basado en la autonomía. Es decir, motivar a los juristas del Estado a que creen un movimiento que yo he llamado de Contraloría Ciudadana Constitucional, de que practique el control correctivo, el control preventivo y de asesoría cuando se le llame. Porque una de las cosas que hemos planteado nosotros es que no somos entrometidos ni metiches. No vamos donde no nos llamen, vamos donde nos llamen y pedimos que nos llamen donde tienen que llamarnos. Desde ese punto de vista, somos una organización privada, no política. Ninguno de los que estamos en la Coordinación Nacional aspiramos a cargos de alcaldes, gobernadores, ni magistrados, ni defensor del pueblo, ni fiscal. Muy importante que eso nada de eso. Es muy importante. Una de las condiciones para entrar a la bloque constitucional
a nivel nacional es que no se declare bajo juramento que no se va a aspirar a ninguna posición. Desde ese punto de vista ya hemos hecho contacto con el Estado de Mérida. Mañana tenemos una reunión, un desayuno con abogados. Esta tarde vamos a promover una idea. De verdad que invito a mis colegas, comenzando por los abogados, para crear el bloque constitucional de Venezuela y a la sociedad civil que después crean los capítulos de participación ciudadana que vamos a crear a nivel nacional y a nivel de cada estado. Doctor Duque, también dentro de esas actividades que se están iniciando con el año, con este nuevo año, pues no hay duda que otra de las tareas es continuar con ese trabajo fundamental que viene ejerciendo la Fundación Alberto Adriani bajo su presidencia y con la colaboración de importantes amigos de SEA, amigos de Alberto Adriani, de profesionales destacados. En lo inmediato, para comenzar el año, ¿qué actividades tiene la Fundación en el recorrido pues que usted está haciendo en esta ocasión por Mérida? Hay dos aspectos, actividades propiamente conmemorativas, los 50 años de la creación del municipio Alberto Adriani. Estamos programando un acto en el 12 de febrero, en el Vigía, un acto donde además de celebrar la creación del municipio, pues algunas propuestas que puedan hacerse para fortalecer la idea inicial de crear en ese piedemonte andino, la tierra llana, bajo el eje panamericano, una entidad política territorial que dé soporte a un crecimiento, a un polo de desarrollo. Luego, a nivel de académico, vinculado a estos temas, nosotros hemos celebrado convenios con el CIPROL de la Universidad de los Andes, con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, para estudiar temas de interés. Con CIPROL el tema del desarrollo de las ciudades, dentro del criterio de desarrollo sostenible y sustentable, dentro de la teoría que desarrolló el CIPROL del crecimiento de las ciudades. Con la Universidad Valle Monboy de Valera, que ha diseñado la metodología de las ciudades posibles, vinculado al tema que voy a referirme inmediato, que es la promoción del Distrito Metropolitano Panamericano para los municipios del primer nivel territorial del eje panamericano, en virtud que la Universidad del Valle Monboy ha desarrollado la teoría de las ciudades posibles y la teoría de la lugarización. Aparte de eso, con la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, pues también hemos tenido acercamiento y vamos a firmar un convenio para llevar a cabo actividades de desarrollo económico dentro del criterio de la descentralización política administrativa, del federalismo democrático. De manera de que la Fundación Alberto Adriani quiere vincularse a la región occidental y no quedarse solo encerrado en los salones de su sede en Caracas. De manera que invito pues primero al acto del 12 de febrero en el Vigía, la conmemoración de los 50 años. Estén atentos también a una serie de actos y foros que vamos a hacer sobre la promoción o propuesta de la creación del Distrito Metropolitano Panamericano, que está planteado en primero a la creación de un nivel de segundo grado que agrupe a los municipios del eje panamericano del Estado de Mérida, pero con la visión más integral de integrar también a esa estructura del Distrito Metropolitano Panamericano municipios de estados vecinos que son tributarios de los servicios que presta el Vigía, de manera de que sin perder su autonomía y sin que ese movimiento separatista del Estado Táchira o del Estado Zulia se integren a una entidad territorial como el Distrito Metropolitano Panamericano, al igual que el Distrito Metropolitano de Caracas, donde junto al Distrito Capital conforman la base del Distrito Metropolitano los municipios Chacao, Baruta, Petare y El Hatillo del Estado Miranda, sin que se separen del Estado Miranda. Bien, doctor Duque, queremos darle las gracias por habernos permitido conversar estos minutos y tomar de su agenda estos minutos para conversar y que todos los merideños nos escuchen a través de Onda 105.3 y de www.paladaresmundo.com. En lo inmediato pues estaremos pendientes desde la Cámara de Comercio e Industria y desde nuestra emisora
de este evento que se dará el 12 de febrero en el Vigía, porque queremos acompañar ese trabajo tesonero que ustedes vienen haciendo, impulsar como merideños el trabajo, pero sobre todo la acción para llevar adelante todos estos proyectos que desde el pensamiento de Alberto Adriani, ahora en la Fundación Alberto Adriani, están llevando ustedes, por lo cual pues nos sentimos muy orgullosos como merideños. Muchísimas gracias, doctor. Antes de pedirme, quisiera que le transmitiera mi agradecimiento al arquitecto Marcos Delgado por esta nueva oportunidad y que ciertamente espero compartir con él muchas más estas actividades, tanto de interés de la Cámara de Industria y Comercio del Estado de Mérida como de los propósitos de la Fundación Alberto Adriani. Muchísimas gracias, doctor Duque. Nosotros continuamos con más de Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento. Y bien, apreciados amigos, continuamos nosotros a través de Onda 105.3, la superestación, y www.paladaresmundo.com en Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Ahora vamos a conversar con la doctora Cecilia Sosa Gómez. Ella fue magistrada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y hoy se encuentra con nosotros en Mérida en un trabajo que en Venezuela seguramente lo va a agradecer. Hace muy pocos días un grupo de destacados abogados, destacados juristas del país, pues se agruparon en el bloque constitucional y se han dado a la tarea de promocionar esta organización que ya el doctor Duque nos adelantó, no tiene ningún tipo de aspiración política de sus miembros. Es una de las condiciones pues previas a formar parte, porque está agrupada por abogados, profesores universitarios, ex jueces, ex fiscales, directivos de los colegios de abogados, y persiguen un fin que es el de ser voz de denuncia, así como analizar las situaciones que puedan atentar contra el orden constitucional del país. Bienvenida, doctora Cecilia Sosa, y para nosotros en Mérida es muy grato contar con su presencia y desde ya le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por poder conversar un rato sobre este movimiento, porque en realidad yo creo que es un movimiento de movimientos, y en particular te quería destacar también lo interesante de que nos ha parecido que los abogados tenemos una responsabilidad ineludible. Quién sabe si hubiéramos lanzado este movimiento hace 2 años, 3 años, el abogado se hubiera sido un poco más reservado el hecho de sus clientes. Los clientes no necesariamente les gusta que su abogado esté, digamos, opinando fuera del escritorio, aún opiniones de naturaleza jurídica. Sin embargo, fíjate, los sectores han sido también tan golpeados por la violación a los derechos de propiedad, los derechos, digamos, sociales, los derechos individuales, los derechos políticos, que hoy en día al contrario, yo creo que más bien la clientela de un abogado le gusta que su abogado tenga un dominio mayor del tema constitucional y de la preservación del texto constitucional. De manera que este movimiento es así. Ahora que te oí la palabra emprendedor, pareciera que los abogados nos hemos transformado también en los emprendedores de la protección de la Constitución, ¿no? Y eso de verdad creo que llama la atención, genera adhesiones, y esperemos que también sintamos que el rol del abogado aquí también es un rol ciudadano. Es decir, también exhortar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos, en no sentir que los poderes públicos están para resolverles sus problemas, porque los problemas de la gente son derechos insatisfechos, no son realmente problemas. Los problemas los tienen los poderes para resolver la satisfacción de esos derechos. Y el día que nosotros como ciudadanos entendamos eso, nuestra exigencia por los derechos será mucho más fuerte, mucho más consistente, mucho más de opinión pública de lo que ha sido hasta ahora. Pero desde el bloque, yo espero que esa defensa de la Constitución iniciada por abogados también se amplíe a un control ciudadano del cumplimiento de la Constitución y de sus propios derechos. Doctora Sosa, le correspondió a usted durante un buen tiempo
pues ser juez como abogada de la República, pero le correspondió presidir uno de los poderes. Entonces eran 3 los poderes en el país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vino la nueva constitución, la vigente, la de 1999, y se ampliaron a 5 los poderes. Pero quisiera ahondar en que en los últimos años hemos escuchado aquella frase: dentro de la Constitución nada, fuera todo dentro de la Constitución, fuera de ella nada. Y realmente hemos visto los venezolanos en los últimos días, comenzando este año 2016, que realmente eso no es así. Tal vez una de las actividades que les va a corresponder desde este bloque constitucional es la defensa de la Constitución, pero realmente hacerlo de esa manera. Sí, yo creo que has tocado un punto sumamente trascendente, que es la lucha también por la autonomía de las ramas del poder público y, quién sabe, viéndonos como abogados, la autonomía del sistema de administración de justicia, sacar la política de la administración de justicia. Yo por mi experiencia te puedo decir que no es fácil. Todo político pretende que la justicia le favorezca, todo político pretende que la justicia siempre le dé la razón, que nunca se equivoque, que todos sus actos son perfectos. Y por mi experiencia te puedo decir que eso no es así. La administración también se equivoca, la administración comete irregularidades, la administración puede entrar en escenas de corrupción, la administración puede no ser eficiente, la administración puede no tener políticas públicas que satisfagan los derechos. De manera que encontrar, quién sabe, es un desafío que tiene el bloque constitucional en ese sentido, es al menos arrancar con la autonomía del Poder Judicial, porque si hay autonomía del Poder Judicial, el resto de los poderes que tienen un contenido político, como es la Asamblea, que es el poder político por excelencia, y también el Poder Ejecutivo, las cosas van a empezar a cambiar en el país. Por eso la responsabilidad de esta Asamblea Nacional, que se desprende de tu pregunta, que me parece muy trascendente, que es lo siguiente. Estamos viviendo un sacudón institucional y ese sacudón se origina porque uno de los poderes, de los 5, está tratando de decirle al país: yo quiero ser independiente, yo no quiero seguir instrucciones de otro poder, yo quiero ejercer mis competencias, no quiero invadir las de otro poder, pero yo necesito para satisfacer a mis electores en la función que me corresponde de legislar, de controlar, de investigar, que son las 3 funciones claves de un parlamento. Yo necesito mi independencia. No puede ser que el Poder Ejecutivo me esté coaccionando, me esté utilizando otro poder, en este caso el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, para restringir, para anular decisiones, para paralizarme por el hecho de que el gobierno haya perdido la mayoría en la Asamblea Nacional. El día que un diputado que haya llegado a la Asamblea por el PSV, o un diputado haya llegado a la Asamblea por el bloque de la Unidad, sepa que a mí, Cecilia Sosa, me representa por igual uno y otro, ese día tendremos una Asamblea Nacional que esté interesada en los problemas de los venezolanos y no en los problemas de los partidos políticos. Y eso lo consagra la Constitución cuando dice: un diputado no puede votar en la Asamblea por instrucciones de nadie, y él vota en conciencia. Eso significa precisamente que ese diputado llegó por el origen político que haya llegado, está pendiente de mí, que lo llevé ahí para que me represente como pueblo y como Estado de la Unión Venezolana. Así es, doctora. Ya para finalizar, porque pues, los compromisos así lo ameritan, es muy admirable pues el que usted, el doctor Román Duque Corredor, pues estén recorriendo el país para llevar el mensaje que quieren los venezolanos. Los venezolanos queremos vivir en paz, queremos buscar soluciones
a todos los problemas que nos aquejan, y eso se puede hacer siempre con la voluntad, pero también con la moral. Sí, y la moral, pues, no todos pueden decir la tienen en alto grado. A Dios gracias, pues conocemos su desempeño profesional como magistrada, como juez, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y realmente pues agradezco en nombre de la ciudad, en nombre de Mérida, de que ustedes hoy estén visitando a Mérida para traer ese mensaje, el mensaje del bloque constitucional, porque realmente hay que hacer valer los derechos nuestros, y eso hay que hacerlo también con conocimiento de causa. Sí, unas palabras para terminar. Quiero decirle a todos los merideños que también nosotros venimos a recabar inquietudes, también venimos a recabar ideas. Nosotros no las tenemos todas, y parte de atender a la región es que la región también sienta que organizándose como bloque en el Estado va a tener también una voz importante que transmitir al país en nombre inclusive de su propio Estado. Así que yo tengo mucha confianza que el Estado de Mérida va a ser unos pioneros en la defensa de la Constitución y precisamente en la reinstitucionalización del Estado de Derecho en Venezuela, porque además es la cuna de muchos juristas venezolanos. Agradecido, doctora Cecilia, por habernos permitido pues estos minutos y transmitir y compartir con los merideños a través de Onda 105.3 y www.paladaresmundo.com. Grato pues, de nuevo le reiteramos ese agradecimiento por su presencia acá en la ciudad, reiterándoles para una nueva oportunidad que quisiéramos pues ahondar en temas tan importantes para todos los venezolanos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, amigos, pues como de costumbre, agradecidos por la audiencia, siempre en Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento.